representante Rodrigo Lara. Gracias, vicepresidente. Yo solo quiero hacer una breve reflexión. Yo no voy a entrar en esa tendencia que vemos con tanta frecuencia aquí en el país en el debate público que termina en última sujeto a los vaivenes de un enfoque a veces escandalista, superficial, de la noticia del día, del escándalo del día, y que cae tan fácilmente en el linchamiento, en el matoneo, que es básicamente una forma de llamar al morbo, porque el morbo divierte del espectador o del oyente, y de coger a una persona, matonearla y masacrarla. Yo no voy a entrar, ni más faltaba, a opinar sobre las opiniones que en este recinto y que en ejercicio de su carácter de representante a la Cámara, de congresista, pueda expresar nuestra colega la doctora María Fernanda Cabal. Las opiniones son libres. Las únicas opiniones que uno puede censurar en una sociedad o en un congreso, más aún, pues son aquellas que hagan apología de la violencia. Pero yo creo que las opiniones de una persona son libres y no quiero entrar de ninguna forma a calificarlas, las comparta o no las comparta. Pero sí quiero hacer una expresión respecto ahorita a las declaraciones de mi buen amigo, el representante Álvaro Hernán Prada. Lo que sí me parece, y debo decir que me golpeó, es que se entre a calificar el dolor de las víctimas, que se entre a escudriñar en el alma de quien ha sido víctima de los más atroces delitos, que se entre a calificar o a descalificar el perdón, la sonrisa, el movimiento, el gesto que haga una víctima reconocida de grandes atrocidades de las FARC. Yo creo que eso es algo absolutamente del ámbito privado de las personas. Nadie es juez para calificar el duelo de los demás, la forma como procese su dolor, si perdona o no perdona, si sonríe o no sonríe. A mí, yo no recuerdo quién expresó esta frase, quién acuñó esta frase, no me atrevo, tengo la idea, pero prefiero no mencionarlo porque me puedo equivocar. Y esa persona decía, representante Clara, a veces perdonan más fácil quienes no han sido víctimas de la violencia directamente, perdonan más fácil quienes han sufrido el dolor directamente que quienes nunca lo han sufrido. Llaman más a la venganza, llaman más al ojo por ojo, diente por diente, quienes nunca han sido víctimas directas en su padre, en su madre, en sus hermanos de la violencia, que quienes lo han sido. Y fíjese usted, representante Harry, que cada día que pasa viendo este proceso de La Habana, confirmo esta frase, casi que esta ley de la condición humana. Veo más disposición a perdonar en quienes han sido víctimas reales de la violencia, porque tal vez existe menos disposición a utilizar la tragedia que han vivido como herramienta de efectismo político, porque es tal el dolor que no lo convierten en una bandera, en una herramienta de proselitismo político, porque son incapaces de vulgarizar el sufrimiento que han vivido y que nadie es capaz de sintetizar y de entender distinto a las víctimas de la violencia. ¿O es que alguien es capaz de entrar a juzgar el sufrimiento de Clara durante su secuestro? ¿O alguien es capaz de venir a juzgar el sufrimiento de Constanza Turbay, que vio cómo a su hermano, a su madre, a sus seres más queridos los asesinaron en una carretera del Caquetá? ¿O alguien puede venir aquí a escudriñar en el dolor de la señora Giraldo, que vio cómo asesinaron vilmente a su hermano?
A mí me parece escandaloso que aquí en el Congreso de la República vengamos a demeritar o a desconocer el comportamiento, como lo acabo de oír, de la señora Giraldo. Yo creo también que el acto que hubo en La Habana es absolutamente conmovedor. Yo me sentí conmovido cuando vi a tantas víctimas, a 14 si no estoy mal, víctimas de la violencia, de la verdadera violencia de este país, viendo y abriendo la forma de sanar sus heridas, de conocer la verdad, de entender que no van a obtener una justicia que les devuelva su ser querido, pero que tal vez van a sentar las bases para que eso que sufrieron y vivieron no lo vuelva a vivir absolutamente nadie en este país. Ángela María Giraldo, hermana de Francisco Javier, su hermano asesinado. Constanza Turbay, su hermano Rodrigo, su madre, su otro hermano, colega nuestro, representante a la Cámara. Jorge Vázquez, exconcejal de Pitalito, desplazado por las FARC. Leiner Palacios, líder de las víctimas de la masacre de Bojayá, tal vez uno de los hechos más monstruosos que ha ocurrido aquí en este país. Recordemos, las personas fueron quemadas vivas en el seno de una iglesia. ¿Quiénes somos nosotros moralmente para venir a calificar su dolor o para venir a descalificar su decisión de ir a La Habana? ¿Quiénes somos nosotros para venir a convertirnos en los jueces de su dolor? Yo creo que este es un tema que a mí en lo personal me conmovió. Una madre de un muchacho asesinado durante los mal llamados falsos positivos. ¿Habremos visto algo más monstruoso que el asesinato de civiles para presentarlos como positivos? Eso es básicamente la expresión de un conflicto en donde no sabemos de dónde proviene siempre la violencia, y de un conflicto en general que sin duda ha dejado muchas tristezas y que ojalá podamos cerrar, pero esto empieza por el perdón y por el respeto del dolor de los demás. Muchas gracias. Para un derecho a réplica del doctor Prada. Primero hay que aclarar que yo en ningún momento estoy calificando el sentimiento de la doctora Ángela Giraldo, a quien respeto, conozco y aprecio. Había manifestado que conocía a su hermano, pero sí le hicimos un llamado, no a ella en particular, a todas las víctimas de las FARC que han viajado. ¿Por qué? Porque entre otras cosas también rechazamos que el gobierno nacional se haya prestado es para que la mayoría de víctimas que han viajado allá no sean de las FARC. Ahí hay una cantidad de personas que están siendo llamadas víctimas, entre otras cosas, entre comillas, por una campaña que viene haciendo las FARC y acolitando el gobierno nacional, donde el victimario ya es una situación abstracta, que es el conflicto armado, donde obviamente eso no va a permitir tener ni verdad, ni justicia, ni mucho menos reparación.